es? No, este no es el doble, es el verdadero y el original. Gonzalo Bacigalupe está esta mañana para conversar con nosotros sobre todo lo que está pasando con la pandemia, las injusticias. ¡Ay, qué lindo el paisaje! Sí, ¿Qué te pasa? ¡Qué envidia! Eso es real, es uno de estos fondos virtuales. Claro. No tiene nada de virtual. ¡Ay, qué rico! No, si se nota que no es virtual, se ve ahí perfecto. Te está llegando como un rayito de sol. No, es un papel mural, tiene un foco arriba, un papel mural. Sí, es primera vez. No, pero pero pegado. Ahí sí. En 9 meses que no estoy. Región metropolitana, aquí en la región. ¿Dónde estás? Se nota que está en el campo. En el campo, pero ¿podremos llamar a Gonzalo para que pueda ser mejor, para que lo escuchemos? Se ha estado quedando pegado, Gonzalo, pero ¿dónde está? Lo vamos a seguir viendo y mientras sí. Sí, me pueden llamar al teléfono si quieren, pero... ¿Me escuchan ahora o no? Sí, perfecto. Estoy aquí en el cajón del Maipo. Ay, qué lugar más hermoso. Sí. He hecho tanto de menos. ¡Suertudo! Sí. Había que respirar un poco en todo lo que ha sido este traumático año. Sí. Terrible. Sí, bueno, empezar el año distinto. Sí. Cuéntenme. Oye, bueno, tantas cosas que conversar. Sí, pues sí. Tantas cosas que conversar. Tanta pandemia desatada, porque ya estábamos como... Sí, oye, yo tenía una ahora que están ustedes tres y algunas veces conversan acerca de las Fuerzas Armadas y las guerras y los enemigos implacables. Y yo les iba a el poderoso implacable. Yo les iba a preguntar a ustedes si ustedes saben cómo es esta cuestión de quién se vacuna primero, ¿no? Las recomendaciones del gobierno es que se vacuna primero el personal de salud, que hace todo el sentido, que son como sobre 400.000 personas que trabajan en el ambiente del mundo de la salud. Pero ¿quién sigue después? Es muy interesante porque son algunas personas que están presas, niños del Sename, jóvenes Sename y lugares así, pero después ¿quién creen ustedes que sigue? No son los ancianos. Debería ser la gente que está haciendo el aseo, la gente que está haciendo el aseo, la gente que está más expuesta. El personal de salud, claro, el personal de salud. Y el personal del transporte, por ejemplo, los choferes de micro, del metro. No, los que siguen son las Fuerzas Armadas. No te puedo creer. ¿Pero por qué eso? No sé, asumo que estamos en guerra, hay un enemigo implacable y que antes de vacunar a las personas de más riesgo, que son los ancianos, las personas de 80, 70, 65 arriba. Uno podría cuestionar, ¿o no? O sea, decisión se puede cuestionar, yo creo que ahí hay un tema. No corresponde... Es una pregunta buena de hacer al ministro y a la gente, a las autoridades, porque, en fondo, ¿por qué no se entiende muy bien? Porque en otros países no son grupos prioritarios, pero bueno, ese era un tema, no sé, se les considera población crítica en realidad, según los documentos. ¿Por qué están saliendo a la calle? ¿Por qué? No sé, no soy un experto en Fuerza Armada. Yo tampoco. Cuando tengan algún invitado al respecto, sería bueno que hicieran la pregunta. Pero en términos muy sanitarios o de comunicación de riesgo, no hay ninguna justificación, así como para el toque de queda, ¿no, Gonzalo? No, pareciera ser que se prioriza nuevamente el orden y el control de la población, digamos. La verdad es que no se entiende muy bien. Sí, en además política que obviamente que las Fuerzas Armadas, la mayor parte jóvenes. Además, ¿cierto? ¿Hassan? Pero al final las Fuerzas Armadas viven en un contexto paralelo. Por algo tienen pensiones con un sistema de reparto donde estamos con nuestros impuestos subsidiando la jubilación de ellos. Eso no es porque las Fuerzas Armadas tienen un trabajo tan duro que en realidad su jubilación es peor que la jubilación de los mineros o de los feriantes, ni nada por el estilo. Es por una situación de los campesinos. Por interés. Sí. Claro. Sí. Bueno, hemos visto un aumento claro, Gonzalo, de los casos, ¿no es cierto?, durante las últimas semanas. ¿Qué te parecen las medidas? Vamos, o partimos por la vacunación, ya que tú sacaste en realidad el tema. Se está hablando de que la vacuna COVID-19 sea universal y obligatoria. ¿Qué te parece a ti eso que se está conversando, la verdad? ¿Y cómo has visto lo que está pasando en nuestro país?
Sí, hay un proyecto, parece, para hacerla obligatoria o algo parecido. Bueno, primero no necesitas vacunar al 100% de la población. Ya. Necesitas vacunar probablemente alrededor del 80% de la población. Hay personas que pueden elegir no vacunarse. Yo creo que hacerlo obligatorio en el sentido de una ley, y en este momento discutir algo así con una vacuna que todavía no existe para todo el mundo, no sé si hace mucho sentido. Yo creo que los esfuerzos deberían estar en este momento centrados en enfatizar la prevención, proyectos de ley que nos ayuden a poder prevenir. Y en cierta medida yo creo que es echar más benzina al fuego el estar simplemente hablando de que la vacuna sea obligatoria. Gonzalo, yo creo que la debe ser. Sí. Es que va y viene. No, pero ahí estaba bastante estable. Dale nomás, Gonzalo. Que es accesible, que todo sí. Es decir, debería ser ampliamente accesible, todos deberían tener acceso a ella, hacerlo muy fácil. Y para eso se van a requerir muchos proyectos, muchos recursos, mucha planificación, en vez de ahora hablar de la obligación de una vacuna. Me parece que es simplemente algo que no hace mucho sentido. Yo creo que además va a haber que hacer campañas de prevención, de educación respecto a la vacuna, y que todos nos pongamos las pilas cuando eso exista, cuando eso suceda. Por el momento recuerden que solamente han llegado 20.000 dosis, con lo cual estamos llegando ¿no, Gonzalo? No sé. En el mundo ya se han vacunado. ¿Jugándose al secretismo en Chile o en la ignorancia que no saben nomás? Lo que pasa es que es re difícil, se necesita un plan. ¿Cómo lo van a hacer? Eso no se ha compartido. Y es re difícil, creo yo, ahora decir cuándo nos vamos a vacunar, porque en realidad la vacuna Pfizer además tiene una serie de problemas logísticos para poder llegar a todos lados. Entonces, no sabemos realmente, aparte de las promesas que se han hecho, se hizo la promesa de tener inmunidad de grupo a fines de este semestre. Ya estamos en este primer semestre, y es una cuestión que yo creo que es difícil, porque incluso otros países han dicho claramente que les va a tomar al menos 9 meses o todo el año. Entonces, yo creo que lo central en este momento, por mi punto de vista, es continuar, en realidad, implementar planes de educación, una comunicación coherente y una estrategia que apunte al contagio cero. Mientras estamos vacunando, igual hay que controlar esta vacuna. De hecho, recuerden que uno se vacuna, tiene que esperar hacerse la segunda dosis, y de ahí en adelante esperar otros días, y en ese momento la vacuna que conocemos por el momento, está protegida de enfermarse gravemente, que es algo muy importante para el personal de salud. ¿Pero es esa protección, Gonzalo, por 4 meses? Mira, no se sabe exactamente por cuántos meses. Hay un cálculo, 2-3 meses, que es lo que dicen los estudios, pero probablemente es mayor, y no sabemos tampoco si te protege de contagiarte. Eso todavía lo vamos a saber. Pero claramente es importante vacunar a los grupos de riesgo, aun cuando esa inmunidad sea relativamente breve, por así decirlo, sea como la de la influenza quizás, porque los grupos de riesgo tienen la posibilidad de morir es mucho más alta, la mortalidad es mucho más alta, y eso incluye tanto al personal de salud como a las personas de más edad. Y esta vacuna haría algo similar a lo de la influenza, ¿no? Que en el fondo lo que pasaría sería que, más bien como que si es que te enfermas, sería más leve, ¿o no? Yo he escuchado eso. La idea es que la persona que se contagie no enferme gravemente. Es evitar la muerte, que es muy importante, obviamente. Obvio, o sea, en ese sentido, claro que sí. En ese sentido no se puede decir, la vacuna no la vacuna importa. Definitivamente la vacuna importa, y es una vacuna que además ha sido testeada con decenas de miles de personas, se invirtieron muchos recursos. Hay una serie de cuestiones que podemos criticar, pero la vacuna importa. Ahora, no es la manera de controlar la epidemia este año en Chile y evitar que mueran miles de personas. ¿Cuál va a ser la manera para este año? Porque, mira, por ejemplo, la otra vez conversamos justo con una chilena el mismo día que llegó la vacuna y fue todo el show, ¿no es cierto?, mediático para traerla, que las escoltas, que ahí va la camioneta que lleva. Exacto. Entonces, los huesitos, el avión. Estábamos ahí conversando justo con una chilena que vive en el extranjero,
y ella, En México. claro, específicamente en México, nos mandó, de hecho después, yo quedé en contacto con ella, me mandó, en México hay un calendario de cuándo te corresponde a ti ir a ponerte la vacuna, o sea, personas entre 25 y 35 años, 35 y 55 años. Del estado de Chiapas, del estado de México. Ella tenía, no sé, en mayo va a ir a ponerse la vacuna, ella tiene su día, su hora, todo listo, para ir. Y entonces, en Chile eso no existe, no lo estamos viendo. Hay una tabla, ¿ya? Hay una tabla que está producida por el CABEI, que es esta comisión que el gobierno con algún científico y experto, que tiene que básicamente lo que hace es decir cuáles son los grupos, cuántas personas pertenecen a esos grupos, pero no hay todavía un calendario como el que tú estás planteando. Además, recordemos que es bien complejo porque son distintos tipos de vacunas. Ya ven lo que Pucha, se quedó pegado. sucede en Inglaterra, donde hubo una gran muy compleja que hay que mirarla. Sí. ¿Qué pasó? Muy fuerte. Todo tipo de discusiones. Gonzalo, te van a llamar porque estamos como... Se empieza a cortar un poquito la voz, entonces te vamos a llamar, pero te vamos a dejar Lo que pasa es que los árboles no nos dejan ver el bosque. No, Qué pesado. Entonces te vamos a llamar al teléfono y vamos a seguir con la imagen del VMix, pero vamos a llamarte por teléfono. No importa que se quede pegado todo porque es buen mozo y siempre se ve bien, así que no hay drama. Te está llamando Marco, que es nuestro... Los árboles. Ahí está, ya estamos. ¿Vos también? Listo. Sí, perfecto, ahí sí. Perfecto, súper. Entonces estábamos en lo de la vacuna. En Inglaterra, y la ¿qué pasó? cepa, Claro. Básicamente que, bueno, ustedes saben, la situación en Inglaterra es crítica en términos del aumento de contagios y el llamado a una cuarentena general. Y estuvieron en toda una discusión respecto, porque ahora tienen acceso a otra vacuna, en mezclar las vacunas. O sea, te doy la primera dosis de una y después te doy la segunda dosis de otra vacuna, lo que se sale de los protocolos que se establecieron para aprobar en emergencia estas vacunas. Entonces, lo que te estaba planteando es que la planificación requiere, además, recuerda, se le da la primera dosis a la persona tiene que permanecer por media hora para ser observada en un servicio de salud y después tiene que volver 3 semanas más tarde para hacerse la segunda dosis. Y eso hay que seguir. Y nuevamente, cuando te dan la segunda dosis, tienes que observar a la persona por media hora y después tienes que hacerle un seguimiento, que es el equivalente a hacer la trazabilidad. Es decir, todo eso requiere un plan que tiene que darse a conocer. Y ahí es donde uno empieza como a complejizarse, porque en el fondo eso requiere personal, requiere educación, y de hecho en este momento hay una serie de programas para educar al personal de salud en todo este proceso. Esto es una planificación larga. Pensemos que hubiera que vacunar 12 millones de personas o 12, 14 millones de personas de aquí a mitad del año. Eso significaría administrar 2 millones de dosis al mes de aquí a fines de junio. Eso es complejo y eso, bueno, por eso es que las expectativas que se crean a veces de vamos a tenerlo todo resuelto para mediados de año, genera unas expectativas que son muy yo creo que son irreales. Yo creo que a las personas hay que decirle, mira, estamos invitando todos los recursos, estamos planificando y estamos haciendo todo lo posible para lograr la inmunidad de grupo este año, de modo que no se creen expectativas falsas. Vamos a pasar en un invierno bien complejo. Oye, pero seamos realistas, vamos más allá, Gonzalo. Hacer seguimiento y trazabilidad a 14 millones de personas, olvídate. O sea, no es posible. No puede hacer una trazabilidad a 14 millones de personas. Primero una dosis, 3 semanas después la segunda dosis, después ir siguiéndola. Eso no es real en Chile. O sea, eso es engañarnos. Bueno, yo por eso vuelvo al asunto de que se requiere para poder enfrentar esta situación lo que yo llamo una especie de nuevo pacto entre el gobierno y la ciudadanía. Y eso para que enfrentemos de verdad, después de comillas, 10 meses de aprendizaje en el que han estado, el que haya realmente un compromiso distinto entre las autoridades, el gobierno, el Estado
y la ciudadanía, para que todos podamos colaborar, porque nuevamente se requiere de una estrategia muy compleja. Por ejemplo, tú estabas hablando de la trazabilidad, en el fondo diciendo, bueno, no hicieron la trazabilidad bien para prevenir, ¿por qué la van a hacer la trazabilidad bien para la vacunación? Entonces, ¿y qué pasa? Que la trazabilidad, para poder hacerla bien, requiere de que todos podamos colaborar, digamos, requiere entregarle instrumentos a toda la ciudadanía para que podamos trazar nuestros contactos estrechos, sepamos dónde estamos, tengamos la capacidad de poder rápidamente dar la información, de poder informar rápidamente a alguien si es que hemos sido contacto estrecho y tomar las medidas que existen. Todavía en ese sentido se improvisa demasiado. Lo otro es, entre las últimas 24 horas me han preguntado muchísimo acerca, ¿va a haber cuarentena acá? ¿Va a haber cuarentena en Chillán? ¿Va a haber cuarentena en Talca? ¿Va a haber cuarentena en Valparaíso? Hay una sensación de no saber qué está pasando, y eso es muy, muy, muy complejo en un momento en que efectivamente la curva de contagio continúa al alza, y que además debemos planificar para el otoño, que es el momento en que las personas pasan mucho más en espacios cerrados, porque sabemos que el vector fundamental es los aerosoles, es decir, el virus que está suspendido en el aire. Entonces, como que son varias tareas al mismo tiempo, y yo pienso que todavía el gobierno está apertrechado para poder sobrevivir los siguientes 14 meses que le queda de gobierno, y todavía el gobierno utiliza esta epidemia, esta emergencia de salud pública, porque eso es lo que es. Esta es una emergencia de salud pública. Todavía el gobierno la usa para sobrevivir en una crisis de legitimidad y confianza tremenda. Y eso hay que decirlo. Yo creo que hay que decir claramente que hay una crisis política alrededor de la pandemia. Nadie hace contrapeso, por ejemplo, al gobierno respecto a la pandemia. Nadie, después de una vocería en la cual el ministro se felicita por algún ranking espurio que exista por ahí, que haga el contrapeso y diga, no, esto es lo que está sucediendo, y que le informe a la ciudadanía, que aparezca un político hablando de manera confiable respecto a lo que está sucediendo. Y la oferta en el aire es la de una cuarentena que ya sabemos que es brutal y que afecta a las personas más vulnerables, porque en este momento, a no ser que le paguemos a las familias para que se vaya a cuarentena, las cuarentenas, si se decretan de modo rígido, no van a funcionar. Claro, ya Oye, es mucho ya, ¿no? O sea, las cuarentenas rígidas ya no se pueden pensar en el fondo, porque llevamos mucho tiempo en eso, ¿no? Es como que ya el ser humano no puede estar más encerrado, básicamente. Cortito, dos comentarios cortito. Uno, ¿para qué tienes que recordarnos que nos quedan 14 meses con Piñera? Eso. Lo segundo, utiliza la emergencia de salud pública para aguantar su periodo que estaba mal. Pero ¿tú crees, Gonzalo, que no lo va a seguir usando después cuando se vaya? Que aquí cuando se lo saquen de aquí en más en adelante van a decir, es que ustedes me juzgan, pero yo fui un gobierno que tuve que soportar de que la peor pandemia de los últimos años, etcétera, etcétera. O sea, esa va a ser su disculpa eterna, y se va a morir Sebastián Piñera. Sin entender. Diciendo que él tuvo que aguantar una pandemia que nunca se ha visto en la historia, bla, 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 bla. Por lo tanto, por eso su gobierno fue tan malo. Sí, mira, entonces, sí, bueno, lo que diga Piñera en 14 meses, ¿a quién le va a importar realmente? O sea, va a ser irrelevante. Lo mismo creo yo. Las personas sus asesores, sus compañeros de ruta, sus aliados, van a decir algunas cosas de complacencia, le van a dar algún premio en Casa Piedra, qué sé yo, pero va a ser irrelevante. Piñera a partir de marzo del 2022 es un personaje irrelevante en el contexto nacional, pero yo estoy hablando de los que son responsables de llevar toda la política de gobierno en este momento. O sea, ¿quién lidera la crisis sanitaria en este momento? Básicamente economía y ¿cómo se llama? Hacienda. Y Hacienda y claro. El Ministerio Interior. Son ellos los que le lideran Entonces, hay una responsabilidad política respecto a no asumir esta crisis sanitaria con una coherencia, con una narrativa que realmente diga, esta es una emergencia de salud pública, se están muriendo personas todos los días y se mueren
a partir de algo que es prevenible. A partir de algo que... Entonces, falta, mira... Gonzalo, perdona que te interrumpa, que ya tenemos que ir como cerrando, pero en el fondo, pregunta, ¿no? Porque a mí me pasa que siento que a los jóvenes es casi imposible transmitirles esto, o sea, es como que, y por eso vemos tantas fiestas y todo, además llevan tanto tiempo sin juntarse llevaban un año sin juntarse con nadie, hay gente que entró a la universidad, nunca vio a sus compañeros, no tiene idea de quién son sus profesores, los vio por una pantalla nomás, y se entiende esa necesidad de vincularse con otros, ¿no es cierto? Entonces, pero claro, y cómo transmitirle a esa gente, uno, ese mensaje, y dos, ¿qué te parece a ti lo de las vacaciones? A mí me lo han preguntado mucho. ¿Qué me parece el tema de que se haya hecho un plan para ir de vacaciones? ¿Qué te parece eso a ti y cómo llegar a los más jóvenes, sobre todo? Sí, bueno, el plan para salir de vacaciones ocurre en el día en que se anuncia que los contagios siguen subiendo hacia arriba. Entonces no se entiende esa contradicción fundamental. Yo creo que hay que dar instrucciones mucho más precisas y claras, y se tiene que usar mucho más la imaginación y una narrativa que sea mucho más coherente. Este equipo de París y Daza está completamente agotado, no tiene, o sea, la cantidad. Yo creo que Daza tiene más la capacidad de generar memes en el país que cualquier narrativa que nos lleve a pensar que es posible algo. Respecto a las fiestas clandestinas, quiero decirte algo. Yo creo que esa tendencia nuevamente a culpabilizar, en este caso a los jóvenes, sí, siempre hay jóvenes que hacen cosas al revés, bueno, eso es parte de... Aquí la verdad es que la mayor parte de los contagios ocurre en lugares cerrados, a los cuales las personas van todos los días, cuando se exponen en un tumulto dentro de un vagón del metro, o cuando tienen que ir al trabajo. El contagio ocurre en actividades cotidianas, diarias, donde las personas están expuestas al contagio. Entonces, yo creo que hay que dejar, simplemente, nuevamente es como que encontramos un chivo expiatorio. El chivo expiatorio son los jóvenes, las fiestas clandestinas. ¿Cuántos jóvenes van a fiestas clandestinas? O sea, eso hay que... Y lo otro es volviendo al tema inicial de hoy día, cuando te obligan a algo, cuando existe un toque que se genera una cultura del escape, es decir, nos encierran de viernes a domingo, o de sábado a domingo, el lunes la gente sale. Claro. Entonces, todo es contradictorio y todo lleva a esta suerte de continuo discusión de temas que son secundarios. Es decir, si hubiera una narrativa coherente, una comunicación coherente, todos estaríamos involucrados, incluidos los adultos que a lo mejor tienen influencia sobre esos jóvenes, para adoptar conductas preventivas. Pero en este momento es como cómo nos arreglamos para surtir el orden que nos plantea el gobierno, y el otro juega el mismo rol. Entonces, insisto, la estrategia sanitaria hasta ahora está agotada, del mismo modo que está súper agotada la población, y ya no cree en nada, y eso es muy, muy peligroso. Lo único que hace que es agudizar esta emergencia. Es como cuando atropellan a alguien y alguien lo quiere agarrar, hay que dejarlo quietito, tranquilo, pensar qué vamos a hacer. La estrategia tiene que ser mucho más ordenada. Claro. 10.000 casos COVID-19 en los últimos días, Antofagasta sin camas críticas, 95% de ocupación. ESC en el país, estoy leyendo a Florencia Tevi. Exactamente. Claro, por ejemplo, en la Antofagasta tiene 75 camas de unidad crítica. ¿Cómo puede ser que la región que financia al país tenga que en este momento trasladar pacientes? Increíble. O sea, esto te demuestra, por supuesto, lo que hemos conversado muchas veces, los grandes problemas que tenemos en el país se han visibilizado. ¿Cómo puede ser que esa región, que debería tener muchos recursos para cuidar a su gente, no los tenga que trasladar a la región metropolitana pacientes donde ya estamos en una situación crítica? Entonces, esas contradicciones yo creo que se van aumentando, genera mucha desazón y cansancio psicológico y físico, y eso es muy peligroso. Aquí la gente está preocupada de lo que va a pasar en las siguientes 2 semanas. Sí, va a haber probablemente un aumento de contagio, no sabemos, es muy difícil predecir, porque todo depende de las medidas que se tomen. Sí. Pero en este momento hay que planificar qué va a pasar en marzo-abril. Muy de acuerdo contigo, y además sobre todo porque si están hoy día los jóvenes dando la PTU, ¿no es cierto?, en Cerradito, quién sabe cómo será.
quizás podría ser, es como un avance para juntarse, para conversar sobre lo que se tiene que hacer de marzo en adelante, ¿no es cierto? Creo que es muy, pero muy importante. Gonzalo Bacigalupe, siempre tan preclaro. Te voy a leer algunos de los comentarios. Facebook, Elisa Venegas Quirós. Siento que los estudios que se han hecho no me dan confianza, se refiere a la vacuna. Mirza Salvo, difícil que hagamos un pacto si no tenemos confianza. Habría que cambiar caras y pasar a una metodología seria. Verónica Bello, es cierto, por varios casos las vacunas son preventivas, no remedio, y para generar inmunidad. A lo mejor te contagias, pero no te daría un cuadro grave. También la vacuna Pfizer es en 2 dosis para obtener inmunidad completa. Entre la primera y la última dosis, y después el tiempo para generar la inmunidad completa, en todo ese tiempo también podrías contagiar. La vacuna en el proceso de generar inmunidad también puede presentar síntomas, y también en ese tiempo podrías estar contagiando. Hicieron todo tan rápido que quedaron muchas preguntas en el aire. Los vacunados, creo, deberían quedar en cuarentena para evitar contagiar a otros y además evitar contagiarse ellos mismos. Pero tampoco lo hacen. En YouTube, Charles Russell dice, los ricos no quieren cerrar las fronteras internacionales para no perder sus privilegios económicos. Y dice luego otra persona que se llama OM, los que viajan al extranjero nos ponen en peligro mortal a todo un país. Cerrar fronteras ahora. Kelly dice, la amiga de México, dice en Twitter, cuando contaba que estaba todo calendarizado para el tema de las vacunas. Hay tanto que aprender ahí. De seguro que acá va a quedar la sola cagada, dice ella. Bueno, ahí está algunos de los comentarios, Gonzalo. Y antes de que nos vayamos a una pausa, yo quiero decirles que en este inicio de año Sonrisa Natural trae para ti la mejor promoción y a domicilio para el cuidado de la salud bucal. Por si acaso a todos y a todos los que nos están escuchando, obtén un 20% de descuento en tu servicio dental en la comodidad de tu domicilio. Todo esto se realiza en una unidad móvil que cuenta con la última tecnología en cuanto a odontología se refiere y además está completamente sanitizada y adaptada para prestar un excelente servicio. Todos nuestros odontólogos están certificados por la Seremi de Salud. Esta promoción es para las personas que escuchan la voz de los que sobran. Cuenta con cupos limitados, así que comuníquense lo más pronto posible al siguiente número telefónico, el más 569-95-34-16-77. Lo repito por si no lo alcanzaste a anotar. Más 569-95-34-16-77. Gonzalo Bacigalupe, un abrazo enorme para ti. Oye, una frase, envidia nomás, con el cajón del Maipo. ¿Qué cosa? Una frase. Aparte de cuidarse, hay que informarse bien, porque circulan muchos mitos, muchas cosas que no son ciertas. Hay que informarse bien, hay que buscar los medios que informan bien para poder cuidarse mejor. Y eso, bueno, lo debería hacer el gobierno, pero no lo hace. Entonces, bueno, uno tiene que buscarlo. A falta de campaña, tendremos que hacerla nosotros. Un abrazo, Gonzalo Bacigalupe. Muchas gracias por estar aquí en La Voz de